Fundamentos de la normatividad fiscal. Las finanzas públicas es un tema que involucra no solo organismos como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o a algunos mandos de gobierno, sino que también atañe a las empresas, las cuales son parte esencial, pues es con base a ellas que se construye la actividad económica que se realiza y una redistribución de los ingresos, lo que genera empleos. Las finanzas públicas comprenden dos procesos: la captación de ingresos y la realización de gastos o egresos por parte del Estado, ya sea en gastos corrientes como el funcionamiento de sus organismos o bien gastos de inversión en obras públicas o de desarrollo social. Por medio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de acuerdo al artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, entre cuyas funciones están el cobro de impuestos y el cálculo de ingresos de la Federación y de los estados, la determinación de montos de estímulos fiscales y la formulación de leyes y disposiciones fiscales, entre otros. Otros instrumentos utilizados en la política de ingresos son los ingresos y egresos del sector público obtenidos a través del pago de impuestos por parte de las personas físicas o morales. Los ingresos se clasifican en directos como el impuesto sobre la renta e indirectos como el impuesto al valor agregado. La política fiscal es una herramienta necesaria para lograr un desarrollo y un equilibrio económico en el país a través de la captación de impuestos. En México son dos las instituciones que encabezan la política fiscal, que son la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México. La función de la política fiscal se activa cuando existe un mayor consumo, pues entre más alto sea el consumo, mayor es la captación de impuestos, lo que permite al fisco contar con más recursos que puedan utilizarse para el gasto público y para estructurar el presupuesto nacional, mismo que se define de acuerdo a la Ley de Ingresos de la Federación. Cuando se da el caso anterior, se dice que la política monetaria es expansiva y en caso contrario se le denomina política monetaria restrictiva, que es cuando las condiciones económicas son malas, lo que genera aumentos en las tasas de interés e incertidumbre económica, lo que lleva a los inversionistas y empresas a poner su dinero en los bancos, en lo que se supera la crisis económica. El depósito de dinero en los bancos evita la fuga de capitales. La principal función de la política fiscal es mantener el equilibrio, los mecanismos tributarios para poder tener niveles de recaudación mínimos. De acuerdo a Urquizu, la política fiscal son las medidas relacionadas con el régimen tributario, el gasto público y el endeudamiento tanto interno como externo del Estado, con las operaciones y situaciones financieras de los estados y de los organismos autónomos. El gasto público comprende todas las erogaciones realizadas tanto por el gobierno federal como por el estatal y municipal, el poder judicial, el legislativo y el sector paraestatal al momento de llevar a cabo sus funciones. La política de gasto público está respaldada por la Ley de Ingresos de la Federación, en la cual se establecen las directrices acerca de la manera en que dicho gasto se va a llevar a cabo y la cantidad a ejercer durante el siguiente año a través del presupuesto de egresos de la Federación. El organismo encargado de ejercer el gasto público es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esto de acuerdo al artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Las dependencias en las que se ejerce el gasto de la Administración Pública Federal comprenden los poderes de la Unión, los ramos generales como la deuda pública, órganos electorales y aportaciones a seguridad social. La función de la política de gasto público comprende la programación y proyección de egresos y cifras emitidas para cumplir con las actividades nacionales y está regida
por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. El presupuesto es un acto legislativo que autoriza a la administración pública el uso de los recursos monetarios durante un año fiscal. El presupuesto abarca la recaudación y el gasto público del sector público, como las empresas, organismos descentralizados, el gobierno federal y de los estados sujetos al control administrativo. La Constitución Política regula las finanzas del gobierno local y estatal, mientras que las secretarías de Estado se encargan de vigilar los ingresos y gastos de las empresas y de las entidades que controlan, cuyos pagos de impuestos forman parte de los ingresos del gobierno federal. La Secretaría de Hacienda es el organismo que se encarga de documentar las recaudaciones y de establecer el presupuesto que se espera obtener el siguiente año fiscal, con base a la cantidad de ingresos obtenidos. Una iniciativa de ingresos pasa a ser ley anual de ingresos de la Federación cuando es aprobada por las cámaras del Congreso, mientras que la ley de egresos o presupuesto de egresos solo necesita ser aprobada por la Cámara de Diputados. Dentro del año fiscal, el presidente de la República puede autorizar aumentos en los gastos basando su decisión en un aumento en los ingresos. La estructura arancelaria en México está integrada por el impuesto sobre la renta y el impuesto empresarial de tasa única, mientras que la tributación indirecta comprende el impuesto al valor agregado y el impuesto sobre automóviles, sobre tenencias y comercio exterior, entre otros.